Textualmente hablando, es presentado por el Grupo de Investigación IDI del Instituto de Idiomas de la Facultad de Comunicaciones de Universidad de las Américas. Este programa es parte de las actividades de difusión del proyecto de investigación con financiamiento interno PIR 2024-05. Cristian González Arias es doctor en lingüística por la Pontificia Universidad Católica de Valparaíso, de Chile, y doctor en Sciences du Langage por la Universidad París 13 de Francia. Actualmente realiza una estadía de investigación postdoctoral en la Universidad de Santiago de Compostela a través del programa María Zambrano 2023-24 en España. Es profesor titular de la Pontificia Universidad Católica de Valparaíso, Chile. Realiza docencia de pre- y posgrado en los programas de licenciaturas en Lingüística y Literatura, magíster en Lingüística Aplicada y doctorado en Lingüística. Investiga la enunciación en el espacio público en el marco de la lingüística del discurso, especialmente el discurso de la prensa, discurso académico y político. Bien. Bueno, entonces, Cristian, muy bienvenido a este segundo episodio de nuestro podcast. Y tengo entonces para ti las primeras preguntas. Tú has estado estudiando un tema del flujo de opinión. Eh, bueno, este podcast probablemente lo van a escuchar muchos estudiantes de pregrado. También hay algún interés en el contexto de posgrado que tiene la Universidad de las Américas relacionado a la didáctica de la lectura y la escritura. Y teniendo en mente ese tipo de audiencia en primer lugar, pero también profesores en general, ¿por qué no nos cuenta un poco acerca de este concepto, pero desde una perspectiva un poco más técnica? Técnicamente hablando, ¿a qué se refiere la idea de flujo de opinión y también cuál es tu motivación para estudiar esto? Bueno, gracias Bernardo y gracias Irini por invitarme a participar de esta instancia. Estoy muy contento de la posibilidad de hablar de las investigaciones porque el formato que uno utiliza siempre, que es el de las presentaciones en congreso o las clases o la escritura de papers, es distinto a una conversación como la que podemos tener aquí. Yendo a tu pregunta sobre el flujo de opinión, es bastante simple el origen, porque si nosotros pensamos en el estudio de la prensa, normalmente se ha centrado en el estudio de la información o del contenido, ¿no? Y ahí, en ese contexto, se ha usado la idea de flujo de información. Es bien conocido, suena conocido la idea del flujo de información. Cuando nosotros empezamos a estudiar la prensa, desde la perspectiva de la argumentación, nos dimos cuenta de que la opinión no solamente circula en géneros tradicionalmente denominados de opinión, como la columna o la carta al lector o el género editorial. Nos dimos cuenta de que había también opinión en otros géneros. Entonces, una manera de denominar al estudio de esa opinión que circula en la prensa, que no puede circular en los géneros tradicionalmente de opinión, pero también circula en otros géneros, es que recurrimos a esta idea de flujo de opinión. La creatividad en el ámbito de la investigación es importante, pero tiene muchas restricciones, entonces buscamos algo que fuera fácil de relacionar con el objeto de estudio que nosotros estábamos haciendo. ¿Y por qué qué nos motiva o nos ha llevado a estudiar esto? Bueno, es, eh, si nosotros pensamos la comunicación pública, ¿no? La comunicación en público, una de las primeras cosas que nos llamó la atención es cómo ocupar la palabra en el espacio público está restringido socialmente. Nosotros en el espacio público no podemos decir cualquier cosa. Nunca podemos decir cualquier cosa en cualquier lugar, incluso entre gente que uno se conoce o con los seres queridos, pero en el espacio público tiene unas determinadas, unas restricciones más interesantes y también que son estudiables desde el punto de vista del análisis del discurso. Entonces, si nosotros pensamos en la enunciación y empezamos en el uso de la palabra en el espacio público,
pensamos inmediatamente en las características del lenguaje por un lado, ¿sí? ¿Cuáles son las características del lenguaje lo que nosotros, cómo nosotros usamos el lenguaje para hablar en el espacio público? Y también pensamos en las restricciones que tiene el uso de la palabra en el espacio público. Entonces estudiamos la enunciación del discurso en el espacio público como un acto, y dentro de los temas que a nosotros nos han interesado dentro del estudio del lenguaje está lo que deriva de la teoría de la enunciación, como la subjetividad en el lenguaje, el tiempo de la enunciación, o las personas del discurso, ¿no? ¿Quién habla con quién o a quién se dirige? Y en el espacio público eso es muy interesante porque todos la prensa, por ejemplo, tiene un público objetivo, ¿no? Tiene un destinatario y se adapta a ese destinatario. Entonces, nuestras preguntas están en ese orden. ¿Cómo es que se adapta el lenguaje para dirigirse a determinados públicos frente a determinados temas? Entendemos entonces el flujo de opinión como el conjunto de opiniones que vehicula la prensa sobre un tema en particular en un periodo de tiempo particular. Entonces vamos a entender ese flujo, metafóricamente, ¿no? Como los puntos de vista que aparecen en la prensa todo el tiempo sobre un tema y claro, lo delimitamos temporalmente porque como cualquier eh, hecho de esta naturaleza, ¿no? Eh, tiene una existencia muy inabarcable, ¿no? Entonces nosotros delimitamos el espacio y el tiempo en que vamos a estudiar cómo se representa o cómo se habla o de qué se habla sobre un tema en particular. El principio es analizar un acto enunciativo, un acto locutivo o un acto de habla, como también se le conoce, como parte de una práctica, ¿sí? En este caso, la práctica viene a ser el contexto del discurso periodístico, pero también puede ser el contexto de uso de la palabra en instancias políticas o el contexto de uso de la palabra mm, a través de redes sociales o de otro tipo de espacios públicos donde la gente libremente habla o debate sobre cosas de interés público. A ver, si alguien estuviese interesado en el tema, pero no lo ha estudiado, ¿cómo podría estudiarlo? ¿O cómo se estudia en general esto? Y también me gustaría saber cuál es tu enfoque metodológico preferido. Mira, cuando uno estudia la opinión, está estudiando en realidad la argumentación, ¿vale? Un enunciado de opinión es un enunciado de argumentación. Y en el campo de la argumentación hay cierto consenso, ¿no? De que eh, una opinión está organizada en torno a un punto de vista, ¿no? A la presentación de un punto de vista. Cuando yo presento un punto de vista, cuando digo algo sobre la realidad, estoy, por un lado, problematizando un tema, ¿no? Cuando estoy opinando, estoy diciendo algo sobre un tema en el cual lo que yo estoy diciendo, eh, lo asumo con responsabilidad y, si es necesario, elaboro argumentos, ¿sí? Aporto datos para hacer más convincente mi opinión. Entonces, estudiamos el flujo de opinión, la opinión como argumentación, rescatando, reconociendo los elementos básicos de la opinión, que sería una voz que se hace cargo de ese enunciado, el punto de vista que se emite y si hay o no hay argumento. Decimos argumentación en un primer nivel para denominar toda la actividad, ¿no? Un texto completo puede ser un texto argumentativo de desarrollo de una argumentación, pero también podemos concentrarnos en la célula argumentativa o en la unidad argumentativa que vendría a ser el hecho de plantear un enunciado, un punto de vista, un enunciado de opinión. Algunos también le pueden denominar tesis o le pueden denominar conclusión o simplemente un punto de vista.
a partir de esa unidad es que nosotros vamos reconstruyendo lo que podría ser el flujo de opinión. Cuando nosotros recolectamos todos esos puntos de vista que aparecen y todas esas voces que se hacen cargo de esos puntos de vista, podemos decir, mira, aquí hay una opinión eh, que fluctúa, ¿no? En estos temas, en torno a estos temas y con estos participantes. Bueno, es muy importante aclarar que cuando estudiamos, decíamos, estudiamos el flujo de opinión respecto de un tema en específico, porque no se puede estudiar la opinión así en el aire, siempre se opina sobre algo y hay cosas sobre las cuales hay cosas que son más opinables que otras, ¿no? Nosotros podemos opinar sobre cosas que previamente se cuestionan, o a través de nuestra opinión vamos cuestionando un determinada orden de existencia de las cosas. Entonces, mi perspectiva es a la base, ¿no? La teoría de la enunciación, que se concentra, como decía antes, en la idea de que un enunciado un enunciado organiza el discurso en torno a un sujeto, al yo. ¿Mm? Y en un enunciado nosotros podemos ver de manera a veces explícita y a veces más implícita que hay un yo responsable, un sujeto responsable del enunciado, un destinatario, y hay un contexto que aporta al sentido. Entonces, formalmente, ¿qué estudiamos? Estudiamos textos. Dentro de los textos buscamos enunciados de opinión y vamos categorizando y clasificando esos enunciados de opinión de acuerdo al tema o subtema que desarrollan, la voz responsable, y muchas veces los argumentos también, a veces se complementa con otras ideas que son bastante recurridas en el ámbito del análisis del discurso, que puede ser el empleo de determinada metadiscurso o el encuadre u otras herramientas que sirven para ir caracterizando el uso de la palabra en el espacio público. Sí, no, yo creo que nos quedó muy claro el concepto y cómo se estudia. Y rescato algo muy interesante, el hecho de que hallaron que el flujo de opinión no solamente se puede detectar en los géneros tradicionalmente considerados de opinión, sino que también en otros. Y en este sentido podremos pasar a hablar un poco de los hallazgos de tu investigación. Si nos puedes comentar un poco cuáles han sido algunos de los principales hallazgos relacionados siempre con el flujo de opinión y tal vez cuáles son estos otros géneros periodísticos, me imagino que te refieres, ¿no? Donde han hallado el flujo de opinión. Claro, mira, nosotros hemos trabajado desde el 2000, puede ser 2017 o 2016, hemos estudiado distintos temas de interés público. Empezamos trabajando con el discurso en torno al sistema de pensiones chileno. Estuvimos trabajando también con el discurso en torno a las movilizaciones feministas. Y ahora, recientemente, he trabajado sobre la recepción de ChatGPT, esta revolución que ha producido los últimos avances tecnológicos en torno a la inteligencia artificial. ¿Qué uno puede ir viendo cuando analiza el flujo de opinión? En primer lugar, que según el tema, la opinión puede circular en unos géneros o en otros, o a veces algunas voces participan a través de determinados géneros, de algunos géneros y otras veces de otros. Por ejemplo, podemos ver que en torno al sistema de pensiones en Chile, ustedes se acuerdan que en Chile hubo una movilización importante, como en 2014, 2016, sobre el movimiento No Más FP, o sea, protagonizado por el movimiento No Más FP, y nosotros analizamos, buscamos un corpus de texto y analizamos que apareciera la palabra AFP o No Más AFP o sistema de pensiones, sistema previsional chileno, y empezamos a investigar todo lo que se decía en torno al sistema, no cuando se describe el sistema, sino que cuando se opina sobre el sistema. Y podemos ver que las columnas de opinión tienen a determinados protagonistas, que el artículo editorial se refiere de otra manera al sistema de pensiones,
y que las voces que dominan en estas instancias son distintas a las voces que dominan en otros géneros como la noticia u otro tipo de reportaje. Por ejemplo, los, los representantes de las AFPs no escribían columnas de opinión, pero todas sus opiniones salían en las noticias, salían como noticias, precisamente, ¿no? Decía, la opinión de tal persona se cita en el texto y se desarrolla. Entonces, claro, no sale su opinión como directamente en una columna, pero sí salen en las noticias. Es la forma que tendrían eh, los representantes de las AFP para introducir sus ideas, sus puntos de vista, sus opiniones, para introducir un flujo de opinión no de manera directa como nosotros hemos representado siempre, ¿no? Que la opinión circula a los fines de opinión, sino que a través de las noticias. Noticias, algunas de ellas tienen su origen en el periodista que va a buscar a la opinión del representante de la ISAP, o sea, de la AFP, de la Administradora de Fondos de Pensiones, o a veces son las mismas empresas que buscan eh, poner determinados temas y determinados puntos de vista en la prensa. Entonces, ¿qué estudiamos? Vemos sesgo en el tratamiento temático, sesgo en la distribución de las voces o la representación de determinadas voces. Por ejemplo, en el movimiento feminista fue protagonizado por estudiantes universitarios o estudiantas universitarias, ¿no? Pero nunca tuvieron acceso al espacio público que genera los medios de comunicación. Siempre fueron académicos o fueron políticos, pero nunca estudiantes. Nunca accedieron de manera ni directa ni indirectamente a los diarios que nosotros estudiamos. En los papers, claro, hay más detalles sobre qué diario, en qué periodo, pero así en general. Entonces, cuando nosotros estudiamos el sesgo, ¿qué estudiamos? ¿Qué encontramos? Sesgo en el tratamiento temático, sesgo en la distribución de voces, sesgos a veces profesionales, ¿no? Eh, Son solo economistas, qué sé yo, uno puede decir, economistas, hombres de Santiago que hablan sobre tal o cual tema, ¿no? También desde otra perspectiva, cuando nosotros estudiamos una misma empresa, como pasa en Chile, ¿no? Que la empresa de Mercurio tiene el diario El Mercurio y el diario La Última Noticia, o Copesa tiene la tercera y tiene la cuarta, podemos ver cómo esos flujos de opinión varían en función de la audiencia. Si una misma empresa hace dos diarios, ¿no? Uno para la clase media alta y uno para la clase media baja, podemos observar los intereses editoriales o los proyectos editoriales con cada uno de los grupos de audiencia. Eso también se ve de manera muy transparente cuando nosotros estudiamos el flujo de opinión. Y en el fondo, para lo que sirve, digamos, fuera de los intereses más propiamente lingüísticos o discursivos, para ver cuál es el aporte concreto o el aporte más específico que hacen los diarios al debate público. Como los diarios, el Mercurio, la Tercera, en el caso chileno, ¿no? En el caso español estudiamos naturalmente la prensa española, ¿no? Cómo los diarios aportan al debate público sobre un tema en particular. Y también, desde el punto de vista más teórico, lingüístico, nosotros podemos ver cómo operan las eh, restricciones sobre el uso de la palabra, ¿no? Cómo, si partíamos de la base de que nadie es libre de decir cualquier cosa en el espacio público, van surgiendo diversos tipos de restricciones que nosotros podemos identificar, desde propios intereses editoriales, pero también otro tipo de intereses y de restricciones. Pero aún dentro de esas restricciones que son comunes más o menos en todos los géneros periodísticos, me pareciera, por lo que dices, que los géneros no tradicionalmente considerados de opinión como las noticias, pareciera que hay como un poco mayor libertad respecto a las opiniones que circulan ahí o son un poco más pluralistas, tal vez.
respecto a la columna de opinión, por ejemplo, o no se puede llegar a afirmar eso? No, va a depender del tema y va a depender de las circunstancias en las que estemos estudiando el tema. Por ejemplo, eh, cuando estaba, cuando era muy importante el tema del sistema previsional chileno, los representantes de las empresas de las FP no hablaban directamente del diálogo en las columnas, porque eh, se podía notar mucho esa relación que hay entre el empresariado y la prensa, pero sí en las noticias. Muchas veces, si no se puede hablar en las columnas, va a salir en las noticias, ¿no? Pero va a depender entonces del tema, eh, cómo sale. Nosotros sabemos que las noticias son de más corta duración, las columnas de opinión, pues, digo, de duración en el espacio público, porque basta pensar en que uno compra un diario, o sea, cuando se compra el diario en papel, ¿no? Uno compra un diario y en la tarde ya no tiene valor, solo sirve el papel como papel, porque lo de la noticia es la novedad, ¿no? En cambio, las columnas de opinión, cuando nosotros observamos los comentarios que reciben, las columnas de opinión tienen más vida, más tiempo. Eh, entonces, va a depender un poquito el impacto que puede tener la opinión en los distintos espacios. Pero cuando no se puede poner una columna de opinión sobre un tema, va en las noticias. Y muchas veces, eh, cuando hay temas explosivos, cuando hay temas que son emergentes, muchas veces la opinión circula en las noticias y luego aparecen las columnas de opinión. eh, Cuando el tema es un poco, se conoce más antecedentes, cuando hay más información, aparecen las opiniones. Entonces, la opinión que fluye en las noticias puede ser un poquito más abierta o más pluralista o menos alineada editorialmente, pero claro, depende del tema, de la contingencia. Pero es interesante cómo cada género tiene su restricción y el uso de la palabra eh, varía. Incluso aspectos formales como el uso de ícticos o el uso de la temporalidad, porque se sabe que un texto va a ser leído inmediatamente o puede ser leído con más tiempo, pero siempre hemos estudiado siempre en una frontera nacional, siempre esa comunidad a la que se dirigen es una comunidad nacional. Eso también se refleja en el estudio de la opinión. Cuando uno ve a quién está dirigido, siempre es o la élite, si es el discurso editorial, o, o, en el caso de la prensa chilena, el chileno, la audiencia que puede comprender un nosotros, ciudadanía y los intereses de nuestro país, ¿no? Bueno, la pregunta que tengo ahora es, en cierto sentido, ya ha sido respondida, pero vale la pena de todas maneras plantearla. Eh, ¿cómo ves tú, Cristian, cómo piensas tú que el análisis del flujo de opinión nos puede ayudar a comprender eh, procesos relacionados con el fenómeno de formación de una opinión pública general? Cuando nosotros eh, empezamos a concentrarnos en la idea del flujo de opinión como herramienta conceptual, porque no partimos diciendo vamos a estudiar el flujo de opinión, sino que empezamos estudiando eh, la opinión. En realidad empezamos estudiando los comentarios de los lectores a las noticias. Cuando un poco antes, ¿no? El 2010 o el 2008, cuando empezaron a salir los comentarios, a ser relevantes los comentarios que se hacían a una noticia, nosotros veíamos cómo las tesis que se ponían arriba en el artículo principal eran retomadas en la cadena de comentarios, cómo los lectores podían rebatir o aportar o ampliar el punto de vista presentado más arriba. Empezamos a estudiar entonces cómo empezó a aparecer esta idea de la opinión como un flujo que se retoma, ideas que permanecen durante mucho tiempo,
ideas que dominan. Por ahí empezó a cuajar la idea de que tenemos que ponerle nombre a esto de cómo circula la opinión, ya no solo los temas. Ya no solamente vamos a hablar si la prensa aborda ciertos temas y cuántas palabras dedica o cuánto espacio, porque a veces para estudiar el contenido incluso se mide, ¿no? Se mide el espacio que dedica cada diario a cada tema. Entonces, le tenemos que poner nombre a esto, le vamos a poner flujo de opinión y lo vamos a definir como el conjunto de opiniones que circulan en la prensa frente a un tema en un tiempo determinado. Entonces, cuando estudiábamos la participación o cómo ciertos grupos tienen voz en la prensa, aparece, por ejemplo, el estallido social y todo el mundo decía, mira, no lo vieron venir, no lo vimos venir, nos sorprendió, a mucha gente le sorprendió, no sabía por qué se había producido esta cosa, de hecho le llaman estallido, ¿no? Porque como que apareció de repente. Entonces, si uno ve cómo informan determinados diarios, ya a lo mejor no los temas, porque los temas los tratan, ¿no? Podemos decir, concentrémonos veamos todavía el problema del sistema de pensiones chileno. Si uno ve un análisis de contenido, ve que el tema es tocado permanentemente por la prensa de derecha y por la prensa de centro derecha o por las diferentes representaciones ideológicas que puede tener la prensa en Chile. Pero claro, si uno analiza con detalle cuáles son las opiniones que se vierten sobre un tema, vemos que las opiniones están cegadas, ¿no? Son una parte, ¿no? El problema de la AFP nunca fue desarrollado en la prensa como el problema, como se presentó el problema en la calle, como se presentó el problema en el sitio web del movimiento No Más AFP o de otras organizaciones afines. Entonces, si, si una comunidad determinada, ¿no? Que lee un determinado periódico, si una comunidad determinada que consume a diario una determinada prensa, no se entera, no tiene acceso a la información eh, completa. O sea, estamos pensando entonces en la consecuencia del sesgo informativo, o ya no informativo, sino que de la opinión. Si la opinión que yo recibo está sesgada, entonces yo me formo una opinión sesgada. ¿Cómo? Yo no tengo una certeza, pero es muy probable que estas personas que dicen que no vieron venir el descontento social, no entendieron en un primer momento, porque después de desarrollado el estallido social, ya surgieron una serie de análisis posteriores, pero si nos quedamos en ese primer momento, esa sorpresa está por los sesgos editoriales y el consumo que genera una especie de burbuja o cámara de eco en que las personas van de alguna manera confirmando sus prejuicios, sus ideas, las ideas que primero reciben, de las cuales confían y quedan imposibilitados a lo mejor de esa complejidad. Bueno, estoy dando un ejemplo, pero también pasa hoy día si nosotros estudiamos eh, por ejemplo, el impacto de ChatGPT en el debate público. Esto fue lo que yo estaba estudiando ahora aquí en España. Todos podemos recordar que la primera preocupación era qué va a pasar en los colegios, en los liceos, en las universidades, porque ChatGPT puede hacer las tareas. Y por otro lado, el fantasma de siempre de la desinformación, de cómo el contenido, ya cualquiera iba a poder escribir una noticia porque la máquina podía escribir la noticia. Eso fue uno de los primeros temas, ¿no? Después aparece el tema de regular eso. Después aparece el tema me refiero al tema, pero sobre todo a la discusión sobre ese tema, ¿no? Y uno ve que va evolucionando o cambia el interés en el espacio público sobre un tema.
pero repito que no es solo la idea del tema, nosotros le damos una vuelta de tuerca y vemos la opinión sobre ese tema. Entonces, ya, si uno ve ahora, lo que estamos trabajando ahora, si ahora ve un corpus de un año después o un año y medio después, vemos que el tema ya no es qué va a pasar en educación o qué va a pasar, bueno, lo de la desinformación sigue, pero ha evolucionado. Eh, el desempleo, hoy día hay unas preocupaciones que tienen que ver sobre todo con el uso de la inteligencia artificial en la guerra, o con los efectos a largo plazo del triunfo de los algoritmos, o podríamos decir cómo los algoritmos pueden empezar a influir sobre nuestros consumos de noticias, o nuestro consumo, en este caso cuando dice noticia, dice información y opinión, ¿cierto? Porque hemos podido comprobar también que mucha opinión, sino que todas las noticias vehiculan también opinión, punto de vista sobre las cosas. Entonces, ¿para qué sirve? Por lo menos nosotros nos ha permitido comprender cómo las construcciones sociales y situacionales restringen la enunciación en el espacio público. Que todo lo que se dice eh, implica o conlleva una serie que dibuja, digamos, un enunciado dibuja relaciones entre las personas en la prensa, entre los periodistas o quienes acceden a los medios de comunicación y las audiencias. Claro, uno también podría pensar que el sesgo, ¿no es cierto?, de la opinión depende directamente de quien la emite, pero como tú has mencionado, aquí hay un rol que juegan, ¿no es cierto?, los medios de comunicación. Eh, con respecto a la construcción y la difusión del flujo de opinión acerca de algún tema de interés público, ¿tú has notado algún rol sistemático de los medios de comunicación? ¿Se podría describir algún patrón respecto, quizás, no fortuito, obviamente, sino que casi por diseño, en el cual los medios de comunicación estén constriñendo la construcción de la opinión pública? O sea, lo primero, en términos más concretos, uno puede decir que, claro, que hay un proyecto editorial, ¿cierto? Ese proyecto editorial tiene intereses económicos y también, podríamos decir, ideológicos, políticos, y eso se observa y está claro que cuando se informa sobre, sobre el sistema previsional chileno, por ejemplo, los medios afines a la derecha económica van a tener una visión más favorable del sistema porque el sistema es comprendido como el sistema previsional, digo, es comprendido como un instrumento de la economía que favorece determinadas dinámicas, ¿no? Si nosotros nos ponemos desde la perspectiva del ciudadano que termina con una determinada persona, puede ser que cuando empiezan estos movimientos es porque pasaron una cantidad de años, 40 años aproximadamente, ¿no? En que se esperaba que la gente que empezaba a jubilarse, la gente que empezara a ver los efectos netos de un sistema de pensiones y como la gente fue viendo que no funcionaba. Entonces, claro, ese es un primer sesgo que se puede ver y es sistemático, cómo los intereses eh, editoriales eh, sesgan la entrega o la circulación de la opinión. A lo mejor estas cosas no son ni siquiera tan conscientes ni proyectadas así directamente, pero claro, cuando uno ve un enunciado como parte de una práctica y uno analiza un corpus de 200 diarios o 200 días de prensa, ¿no? Ahí eso se ve claramente. A lo mejor no hay ninguna sorpresa porque la prensa tiene proyectos editoriales. Pero en otros casos que son menos obvios, uno puede ver que existen aspectos sistemáticos que aquí le podríamos denominar no ideológicos, pero sí que tienen que ver con el funcionamiento de la prensa, por ejemplo.
los diarios grandes aquí en España, el mundo, el país, tendieron a informar sobre ChatGPT recurriendo a numerosos investigadores internacionales, eh, expertos internacionales, porque seguramente este diario grande tiene una red, tiene los recursos para conseguir esas opiniones, la participación de estos investigadores. En cambio, diarios más pequeños se tuvieron que valer de los propios periodistas, de los propios autores de los artículos, o sea, de los propios autores, claro, de los artículos noticiosos, para, para poner o establecer una posición, ¿no? Las posiciones son bien simples, ¿no? O sea, si ChatGPT es una herramienta positiva para la sociedad o es negativa para la sociedad, qué riesgos tiene. Ya no estamos pensando en cómo funciona, ¿no? Porque eso, decíamos, esto es información, cómo funciona ChatGPT, pero cuando, cuando se evalúa si es bueno o no es malo, claro, nosotros vemos que la pluralidad de voces o la diversidad de voces tiene que ver con los recursos que tiene el diario para funcionar. Eso también varía porque, claro, si el tema salta de la tecnología disruptiva y la inteligencia artificial, claro, seguramente el equipo que cubre tecnología se irá reforzando eh, y se irá, a lo mejor, de alguna manera especializando, porque salen más noticias en ese ámbito. Otro tipo de sesgo, decíamos entonces, están los sesgos ideológicos que son sistemáticos, los sesgos del modelo de funcionamiento, ¿no? Con mayor o menor participación de los periodistas o con mayor o menor involucramiento de agencias o de expertos internacionales. Eh, y también puede ser que hay cierto interés permanente de generar alerta, ¿no? Entonces, si hay interés de generar alerta, las noticias se tienen se favorecen los puntos de vista que son un poco más dramáticos. Yo hice un pequeño trabajo sobre la renuncia que hace uno de los científicos más importantes en el desarrollo de la inteligencia artificial, que se llama Hinton, ¿sí? Es uno de los eh, autores de la idea de red neuronal que está detrás de los sistemas de inteligencia artificial, y uno ve cómo una noticia es replicada, una noticia que aparece como la única fuente, ¿no? Es cuando Hinton renuncia a su trabajo para dedicarse a advertir sobre los problemas que tiene la inteligencia artificial, enuncia una serie de razones, ¿no? 5 o 6 razones yo identifiqué. Eran, que estaba bastante programado, ¿no? Planificado. Yo voy a renunciar a través de una entrevista, o sea, voy a comunicar públicamente a través de una entrevista, y estas son las razones que yo tengo para renunciar. Y, y claro, yo estudio cómo 7 u 8 diarios reproducen esa noticia y cada diario enfatiza sobre los temas que le interesan. Si hay 5 razones, yo doy 6 razones doy para renunciar. Los diarios seleccionan, para reconstruir esa noticia, seleccionan de acuerdo a sus intereses editoriales, ¿no? Y nosotros vemos cómo lo que genera claro, mayor alerta, alarma, eh, es lo que prima o lo que se puede ver en cada uno de los diarios. El género es así, ¿no? El- el- Se trata de comunicar eso que genera mayor interés, sí, a través de producir alguna emoción. Sí, bueno, se nota que es un aparato muy complejo, el de la prensa, muy complejo. O Y sea, de, es interesante y tiene la complejidad cuando uno asume su complejidad, porque imagínense que estamos estudiando la prensa versus otras maneras de estudiar la prensa que son bastante más generales, como el sentimiento positivo, el sentimiento negativo. Entonces, reducir a lo mejor los sentimientos a positivo, negativo, neutro puede ser mucho más sencillo
que estar estudiando la orientación de la opinión a través de la enunciación de un punto de vista. Esto es bastante costoso en términos de trabajo, pero claro, es mucho más complejo que, por ejemplo, hacer un análisis automatizado de opinión, o sea, de sentimientos como el proceso en el momento. Ujú, claro, porque en el fondo están tomando en cuenta muchísimos elementos del contexto finalmente, desde las condiciones laborales, como dices tú, hasta las restricciones. Y de aquí en adelante, como pensando un poco en el futuro, ¿tú qué aspectos del flujo de opinión consideras que deberían recibir una mayor atención tal vez en investigaciones? Mira, el impacto que ha generado los últimos desarrollos de la inteligencia artificial es enorme, ¿no? O el impacto que se espera en realidad también. Hay dos niveles, porque por un lado está la inteligencia artificial en la que se venía desarrollando ya, en la que ya conocíamos, en la que ya estaba entre nosotros, que era el uso de algoritmos en general, ¿cierto? En Netflix, en Spotify, en TikTok, en Instagram, y también en la plataformización de, de la prensa o del flujo de opinión en general, dependiendo de la información. Ahora con la inteligencia artificial esto se complejiza y a lo mejor se abre la discusión en torno a la generación de contenidos automáticamente. Yo creo que esto va a tener un impacto y a lo mejor eh, haciendo la selección adecuada del corpus y haciendo las preguntas adecuadas, el estudio del flujo de opinión podría ser interesante, eh, sobre todo pensando en que hay una gran amenaza, ¿no? De que se viene la desinformación, podríamos decir, total o generalizada. En realidad, yo creo que la desinformación no pasa porque una máquina escriba bien o mal las noticias, ¿no? La desinformación va a ir no tanto en el plano de la generación de textos, ¿sí? Textos desinformativos, sino por la circulación de esa información. Eh, Sin embargo, nosotros podemos estudiar cuáles son esas ideas que se viralizan, ¿no? Podríamos estudiar textos sensibles que tienen un impacto, ya no barrer en términos generales la prensa, sino que buscar los textos que se viralizan y a lo mejor comprender algunos elementos que tienen en común estos textos que se viralizan. Pensando entonces en la inteligencia artificial no como herramientas generativas, sino que como herramientas que favorecen la circulación, la distribución de opinión. Eh, Porque si los algoritmos representan intereses, si los algoritmos representan intereses, y son los algoritmos los que van a empezar a influir sobre el consumo que nosotros tenemos de noticias, de información y adherida, ¿no? La opinión, eh, esta opinión, o este ecosistema, ¿no? O la opinión pública va a estar influida también por los algoritmos. Y eso son cosas que nosotros vamos a tener que considerar cuando hagamos este estudio de la complejidad de la circulación de la opinión en el espacio público. Uno puede decir circulación de información en términos más generales. Decimos circulación de opinión porque sabemos que cuando circula la información también van las opiniones. Yo creo que eso que el análisis del discurso puede contribuir a comprender el- la opinión pública o la información de opinión pública y, y que análisis sistemáticos, a lo mejor con alguna clave para poner atención, una clave que te determine de qué manera poner atención a un determinado objeto de opinión en un determinado periodo. Siempre hay momentos claves. Por ejemplo, hoy día hay un gran, eh, podríamos decir, conflicto
derivado de la guerra de Israel con Palestina, ¿no? Con Hamas. Vemos cómo se restringe la circulación de opinión, y no hay que hacer estudios, ¿cierto?, muy sofisticados para entender que los sesgos son importantes aquí en el flujo de la información y la opinión. Sin embargo, con determinadas eh, palabras o con determinados criterios, nosotros podemos seleccionar corpus y comprender, focalizarnos, ¿no?, en determinados temas sobre esto. Porque este consenso público que en algún momento se manifestó en la prensa sobre el apoyo, por ejemplo, social o colectivo a las reivindicaciones que hace Israel, en algún momento empiezan a debilitarse por el aumento del apoyo social a Palestina en diferentes partes del mundo, en Estados Unidos, en Europa, y en otros lugares del mundo. Eso también implica cómo se mueven los flujos de opinión, y a veces está asociado a incluso determinada uso de palabras, ¿no? Sí. Fue clave desde el 7 de octubre en adelante el uso de la palabra genocidio, ¿cierto? Si se denominaba o no genocidio, o qué se decía. Entonces, sobre ese estudio, que podríamos decir tiene una base en lexicográfica, ¿no?, el uso de palabras en el espacio público, también nosotros podemos, sobre esa capa, analizar las opiniones y cómo se empiezan a surgir determinadas ideas, en este caso de apoyo público a Palestina, y cómo eso se va reforzando en distintos lugares. eh, y a pesar de que uno podría esperar un resultado muy, muy claro, porque sabemos que hay muchos intereses ideológicos y políticos y geopolíticos detrás, también hay ideas más sutiles que pueden ir dándonos una opinión de cómo se construye la opinión, sobre todo hoy día, donde hay muchas maneras de influir sobre la circulación de noticias. Esa es un poco la idea, la complejidad que tiene esto, pero va a depender de las preguntas que uno se haga y de cómo se recolectan los corpus textuales para hacer ese estudio en particular. Sí, en este sentido, ¿es un desafío para ti la incorporación de la inteligencia artificial en este momento a la hora de tratar de investigar el flujo de opinión? ¿O no lo ves como un desafío? Claro, sería sumamente interesante poder contar con una herramienta eficaz, que ayude a hacer análisis de altos volúmenes, porque hoy día nosotros no nos podemos plantear el estudio de un volumen de textos muy grande, porque como es un trabajo manual, requiere muchas horas de atención. Entonces, si pudiéramos contar con una herramienta que preelabora el análisis o que hace efectivamente una parte del análisis, sería extraordinario. Pero hasta el momento no funciona mucho. Sabemos que, y a la medida que nosotros vamos entendiendo cómo funciona la máquina, tal vez vamos a poder conseguir que nos ayude. Pero, por ejemplo, hay recursos disponibles hoy día que ofrecen hacer resúmenes de textos o identificar la idea principal, que es parecido a hacer un resumen, ¿no? Pero en el nivel en que nosotros trabajamos de observación de los textos no nos sirve, porque es un nivel muy, muy grueso. Es como este análisis de positivo, negativo, neutro. Pero yo creo que con el tiempo se va a poder hacer, tal vez no lo que nosotros podríamos requerir para un nivel avanzado de investigación, pero sí para pre-análisis. Eso yo creo que se va a hacer. Ya hay herramientas, ¿no?, que yo he probado, eh, pero que son muy deficientes, no se puede confiar. Todavía no se puede hacer algo importante en base a herramientas de inteligencia artificial. Pero sí hay que distinguir que una herramienta como el chatbot de OpenAI, ¿no?, ChatGPT,
seguramente sirve para algunas poquitas cosas, ¿no? Sirve, y hay que ir entendiendo cómo se puede usar en este ámbito. Pero un análisis textual que tiene componentes contextuales, yo creo que todavía es difícil. Pero sí estamos estudiando cuál es el impacto de, de la tecnología en la prensa, porque hay otras maneras de utilizar la inteligencia artificial, como decíamos antes, los algoritmos que están de alguna manera capturando la atención, ¿cierto? Estos algoritmos que han especificado, han especializado las maneras de persuadir, también son interesantes de estudiar. ¿Vale? Son los efectos sociales que esto tiene en el espacio público. Yo sitúo mi investigación en el ámbito público porque creo que hay aquí, en ese espacio, hay fenómenos observables que todavía no son no es muy conocido cómo funcionan, cómo operan, cómo se alinean determinados, cómo uso de la palabra en el espacio público. Hay aspectos, ¿no es cierto?, del estudio del flujo de opinión, quizás, pero con respecto a la opinión misma, que pueden ser parecidos en distintos contextos, es decir, la relación entre la opinión y la argumentación, o el rol de la argumentación en la expresión de la opinión, el rol de los medios de comunicación, pero no sé si tú o alguno de tus colegas ha puesto atención al flujo de opinión de manera contrastiva, es decir, el flujo de la opinión en Chile se parece a lo que ocurre en otro contexto, pero hay situaciones en las que pueda contrastar, o quizás tú tengas una idea donde haya contextos donde esto pase realmente de una manera un poco distintiva o bien muy distinta a lo que pasa acá. Sí, sí, claro. Claro, muchos de estos estudios solo se pueden hacer de manera contrastiva. Entonces podemos contrastar los diarios tradicionales con los diarios que son los nativos digitales, y hay cierta diferencia. Podemos contrastar diarios reconocidamente de derecha con los diarios de izquierda. También habría que contrastar a lo mejor Chile y Argentina, Chile y España. Ahora estoy recolectando un corpus de Chile, España y México para tener una idea de cómo se comunican los riesgos de la inteligencia artificial en los países. Yo he sabido de algunos estudios que se hacen sobre, por ejemplo, sobre el cambio climático. Se estudian diarios eh, norteamericanos y diarios chinos, pero el acercamiento que hay sobre la atribución de causalidad, relaciones causales, o la atribución de responsabilidades en un plano discursivo son distintos, ¿no? Y de manera sistemática. Entonces, me gustaría mucho trabajar sobre eh, la idea de cambio climático y cómo el cambio climático se representa en distintos países, porque eh, varía seguramente. La hipótesis es que según cómo nos está afectando a nosotros el cambio climático, cómo lo estamos experienciando, es cómo se tratan las noticias. Y sabemos que los diarios tienen intereses. Entonces, si uno pone, por un lado, los proyectos editoriales, si pone, por otra parte, la experiencia que se tiene en cada uno de los países, va a ser, creemos, ¿no?, que la representación es distinta. Es a lo mejor más previsible que entre China y Estados Unidos hay eh, posicionamientos públicos distintos, o la prensa aborda de manera distinta, pero también es interesante ver cómo podría ser esto en tres países que tienen unas condiciones distintas, tienen la misma lengua, pero hay situaciones frente al cambio climático diferentes, en el caso de México, Chile o España. Siempre en este tipo de trabajo nos vamos a favorecer del contraste. El desafío es que conocer bien el lugar
donde uno está trabajando. Por ejemplo, para poder trabajar aquí con la prensa española, uno tiene que trabajar con españoles que conozcan bien la prensa para poder hacer una lectura adecuada. Eh, y eso es parte del desafío, ¿no? Conocer el ecosistema mediático, en primer lugar, para la selección de los textos que sean representativos de ese ecosistema o de algún aspecto de ese ecosistema, como por ejemplo separar entre diarios tradicionales, los que surgen, digamos, de funcionar en papel y luego hacen el tránsito a la web, y los que nacen eh, directamente en Internet. Eh, y esos son algunos desafíos que hay para poder hacer este tipo de investigación. Bien, muy interesante. Veo que hemos llegado al final de este segundo episodio, ha sido prácticamente una hora. Quiero agradecer, Cristian, tu disposición, tu generosidad, también la participación de Irini, y espero que podamos seguir contando con tu participación en otro tipo de actividades también, que sigamos conversando y que te siga yendo muy bien. Te agradezco especialmente porque sé que son, ¿cuántas? 5 o 6 horas de diferencia, más o menos, en este momento. Así es que, bueno, nada, que te vaya muy bien en la investigación y espero que sigas, que tengas éxito también en el proyecto que está llevando a cabo ahora en, en Santiago de Compostela. Eh, muchas gracias. Gracias, gracias Bernardo, gracias Lini, ha sido un gusto conversar, y estoy a disposición de ustedes para cuando quieran trabajar en este formato o en otro formato. Bueno, muchas gracias. Perfecto.